Hola, buenos estudiantes, espero que estén muy bien. Esta semana, con este video, vamos a hablar sobre el intercambio gaseoso. Ya, la idea de este video es poder ayudarle a ustedes en la confección del material número 12 que corresponde al sistema ventilatorio. Ya, así que el objetivo que vamos a tener es describir el proceso de intercambio gaseoso. Así que eso es lo que nos vamos a enfocar. Para entender el intercambio gaseoso, nosotros debemos comprender qué es la ventilación pulmonar. Cuando nosotros hablamos de ventilación pulmonar, hablamos de este proceso en el cual entra el aire a nuestros pulmones y sale el aire posteriormente de nuestros pulmones. Obviamente el aire que ingresa y el aire que sale tiene diferencias que las vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo se da la ventilación pulmonar? Principalmente ocurre en dos procesos. El primero, que nosotros consideramos, es la inspiración, o también llamado inhalación. En este proceso, lo que va a pasar es que va a haber un aumento en el tamaño de la caja torácica. ¿Cómo se va a dar ese aumento del tamaño de la caja torácica? Principalmente se va a dar por la contracción del diafragma. O sea, este músculo que está en la base de nuestra caja torácica baja. Y al bajar va a generar un aumento en nuestro volumen de la caja torácica. Y a la vez se van a contraer los músculos intercostales. Al contraerse los músculos intercostales, lo que va a generar estos músculos de acá, es que nuestro tórax o nuestras costillas como que salgan un poquito. Generan ese efecto como de que se levantan. De hecho, si ustedes inhalan, van a darse cuenta que aumenta el tamaño del pecho, aumenta el tamaño del tórax. Y eso lo que genera es que crezca el volumen, ¿ya? Aumente el volumen que tiene nuestra caja torácica. ¿Para qué necesitamos que eso ocurra? Cuando aumenta el volumen, eso genera un efecto de vacío. ¿Por qué? Porque al crecer, el aire que está dentro de los pulmones se expande y eso genera una presión negativa. Como genera una presión negativa, entonces el aire que está fuera de los pulmones va a empezar a ingresar. Y eso genera un efecto de succión. Por eso es que es tan importante que crezca la caja torácica en la inspiración. Ahora, en el proceso de expiración, o sea, en este proceso que tenemos aquí al ladito, de expiración o de exhalación, lo que va a ocurrir en primera etapa es que el diafragma se relaja. Este músculo que había bajado sube. Y los músculos intercostales, que son estos músculos que están entre las costillas, se relajan también. Y al relajarse disminuye su volumen. Como el volumen disminuye, tengo un volumen menor, lo que va a pasar con el aire es que va a salir del cuerpo. Y eso es lo que genera que salga el aire de nuestro cuerpo. Entonces, en la ventilación pulmonar, para resumir, lo que va a ocurrir es que al aumentar el volumen, como aumenta el volumen, entra aire. Y en la expiración, al disminuir el volumen de la caja torácica, sale el aire. Entonces, eso es la ventilación pulmonar. Es cómo cambia el aire que tenemos en nuestros pulmones. Aumenta el volumen, entra aire, disminuye el volumen, sale el aire. ¿Qué pasa con los gases cuando entran y salen de nuestro cuerpo? El cambio de gases que se genera en nuestro sistema ventilatorio es lo que nosotros llamamos intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que se intercambia en este proceso? Principalmente se va a intercambiar el oxígeno. Este oxígeno que está presente en el aire se modifica, en verdad, se modifica en nuestro cuerpo
a través de la producción de energía y esto genera un desecho que nosotros llamamos dióxido de carbono. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro cuerpo absorbe el oxígeno y lo que elimina es el dióxido de carbono. Ahora, si nosotros comparamos el aire que hay en la inhalación, en el aire inspirado y el aire expirado, nos vamos a encontrar con varias diferencias. Por ejemplo, si comparamos el nivel de oxígeno, en el inspirado, o sea, en el aire que entra, hay 21% de oxígeno. En cambio, en el aire expirado hay 16%, o sea, disminuye la cantidad de oxígeno. En cuanto al dióxido de carbono, cuando uno inspira hay 0,03%, un valor muy bajo, pero cuando uno expira se genera o se liberan 4% de dióxido de carbono. Y también el gas que más se concentra en el aire es el nitrógeno. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de nitrógeno del aire inspirado y expirado no cambia. O sea, el nitrógeno no lo utilizamos. También hay una variación en el agua. En el aire inspirado, en el aire que entra en nuestros pulmones, la cantidad de vapor de agua es variable. ¿Por qué variable? Porque depende del aire que haya en nuestro entorno. Si hay, o sea, de la cantidad de agua que hay en el entorno. Si estamos en un lugar seco, la cantidad de agua, de vapor de agua es poca. Si estamos en un lugar húmedo, aumenta. Pero cuando el aire sale de nuestro cuerpo, tiene mucho vapor de agua. Por lo tanto, nuestro cuerpo igual libera agua por cada expiración. ¿Cómo se da el intercambio gaseoso? El intercambio gaseoso, este cambio de oxígeno y dióxido de carbono, se va a dar por un proceso que nosotros llamamos difusión simple. ¿Ya? La difusión simple, como ustedes ya lo vieron en un video anterior, voy a escribir ahí difusión simple. En la difusión simple ocurre cuando yo tengo una diferencia de concentraciones. O sea, cuando tengo muchas partículas, por ejemplo, tengo mucho oxígeno a un lado y a otro ladito tengo poco, lo que va a pasar es que el oxígeno va a moverse de donde hay más a donde hay menos. Eso mismo va a estar ocurriendo y lo mismo pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono también se mueve de donde hay más a donde hay menos. Así que esa es la lógica. Y además, este proceso de la difusión simple no gasta energía, solamente depende de la cantidad de gases. Ahora, el aire que entra a nuestros pulmones es un aire que tiene mucho oxígeno. Como tiene mucho oxígeno, este aire que entra acá, que entra por la nariz, pasa por todas las estructuras del sistema y llega a los alvéolos. En los alvéolos, como hay mucho oxígeno, la sangre trae una concentración muy alta de dióxido de carbono, como lo vemos acá. La sangre viene con dióxido de carbono, mucho dióxido de carbono. Por lo tanto, cuando se encuentra en esta zona donde hay mucho oxígeno, va a tomar el dióxido de carbono y pasárselo a ese aire, y el oxígeno que entró va a pasar a la sangre. Y así es como se da el intercambio. ¿Por qué? Por diferencias de concentraciones. Viene sangre con poco oxígeno, por lo tanto el oxígeno se mueve donde hay poco oxígeno. Y el dióxido de carbono, que hay mucho, se mueve hacia donde hay poco dióxido de carbono. Por eso es que el dióxido de carbono sale y el oxígeno entra. Ahora, el oxígeno, una vez que es traspasado del alvéolo a los capilares sanguíneos, como lo muestra aquí, a los capilares sanguíneos, en la sangre va a ser transportado por los glóbulos rojos a través de la hemoglobina hasta llegar a nuestros músculos, a nuestros órganos. En nuestros órganos el oxígeno va a pasar a la célula, como lo muestra aquí, el oxígeno pasa a la célula toma el oxígeno para producir energía y luego libera el dióxido de carbono que se produce en ese proceso nuevamente a la sangre. Y la sangre lo va a llevar hacia el alvéolo, donde va a intercambiarse. Por lo tanto, siempre vamos a tener una variación por concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono.
el oxígeno está predominante en el aire que respiramos, pero en el interior de nuestro cuerpo, después de que las células lo usan, disminuye su cantidad porque se transforma en dióxido de carbono y luego es expulsado, ¿ya? Así que ese es el proceso de intercambio gaseoso. Bueno, estudiantes, con este video, con esta explicación, ustedes ya podrían responder fácilmente su guía número 12. Espero que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.